Este es tu tiempo con Dios. Te invito a tomar tu Biblia para estudiar el capítulo de Juan 20, versículos del 1 al 10. La resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. En este versículo nos dice que María Magdalena, la mismísima que fue liberada de 7 demonios por Jesús, que en agradecimiento a lo que hizo por ella, fue a buscar a Jesús junto con otras mujeres al sepulcro para terminar la obra de preparar con ungüentos, aloes y especias el cuerpo de Jesús, que había quedado pendiente de terminar por José de Arimatea y Nicodemo el día anterior, los cuales no pudieron concluir de poner completamente todas las capas de tiras y lienzos con la mezcla de ungüentos, porque se atravesó el día del reposo. Nos dice la Escritura que María Magdalena fue muy de mañana, cuando aún no había salido el sol y estaba oscuro. Esta misma María fue la primera persona que vio por primera vez a Jesús resucitado. Fue muy de mañana, en la madrugada, cuando aún no había amanecido. Eso es lo primero que debemos de hacer antes de empezar nuestro día, es ir a buscar a Dios. Cuando tú vas a buscar a Dios, lo primero que debes de hacer es buscarlo de madrugada, así como lo buscó María Magdalena. Busca a Dios en oración después de las 3 de la mañana hasta antes de que amanezca. Que lo primero que tú hagas en tu día sea buscar a Jesús resucitado, buscar a Dios dándole gracias, dándole toda gloria y toda honra. Buscar a Jesús pidiéndole que te llene de su Espíritu Santo en tu vida y de los que te rodean. Haz esto como una práctica diaria en tu vida y verás cómo es que Dios será el que te encuentre a ti, y verás cómo poco a poco tu vida será transformada. Vemos también en el mismo versículo que María encuentra quitada la piedra del sepulcro, la cual era una piedra muy pesada y que fue colocada con un sello por los soldados romanos para evitar que los discípulos de Jesús intentaran robar el cuerpo. Ella pensó en que habían robado el cuerpo. María buscaba el cuerpo de Jesús para terminar el proceso de embalsamiento. Ella estuvo más preocupada por el cuerpo que la resurrección que había hablado Jesús días antes, puesto que ella no entendió eso en su momento. María falló en no ver ni cerciorarse de que el cuerpo no estaba en el sepulcro. Ella solo vio la piedra removida y asumió que el cuerpo había sido robado, y se sintió ultrajada de encontrar la tumba en esa condición. Muchas veces en nuestro caminar en Cristo reaccionamos en forma muy diferente a como Dios quiere que reaccionemos. O buscamos a Dios de una forma en la que nunca le hallaremos. Buscamos mal a Dios o no de la forma correcta. Algunos distractores que nos alejan de buscar a Dios son los distractores emocionales, como el que tenía María, puesto que estaba más preocupada, dejando que afectara su mente y no pudiera comprobar la existencia del cuerpo. La ansiedad, el estrés, las aflicciones, la pena, el dolor, la tristeza, el sufrimiento en tu vida, tu actitud de pensar, de aceptar los hechos del pasado o de cualquier pensamiento que nuble tu vida y te mantenga ocupado en olvidarte de los caminos de Dios, haciéndote quedar postrado ante una preocupación intensa que te invade, haciéndote correr a otra dirección diferente a la que Dios tiene para ti. En el versículo 2 nos dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. María, en cuanto vio removida la piedra, pensó que no se encuentra el cuerpo de Jesús, temiendo de que había sido robado o llevado por los soldados romanos. Corre por los discípulos Pedro y Juan para avisarles. María indudablemente no le pasa ni por la cabeza, ni se imaginó
resurrección de Jesús, así como se los había mencionado que era necesario que resucitase de los muertos. Ella estaba más preocupada pensando en el cuerpo de Jesús y de no saber a dónde se lo habían llevado. Una cuestión aquí muy importante es que aunque no veas materializado a Dios en las cosas que le pides, debes de saber que Él sigue moviéndose a su tiempo y a su momento, y que sus tiempos no son nuestros tiempos, y que Él sabrá cuándo es el tiempo indicado para que se cumplan sus promesas en tu vida. Debes de entender también que los planes de Dios no son como los planes de los hombres. Los planes de Dios son eternos para guiarte por camino de salvación o usarte como vaso útil para que otros conozcan a Cristo por medio de ti. Así que de ti depende creer, obedecer a Dios y seguir a Dios caminando con Cristo Jesús. Solo confía en Dios, obedécele y espera en Él, y en su tiempo lo hará. En Eclesiastés 3:1 nos dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando piensas que Dios no contesta tus peticiones es porque Él tiene algo mejor para ti. Muchas veces oramos y pedimos por un deseo. Cuando no vemos el resultado de nuestras peticiones, pensamos que Dios no nos escucha. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Dentro de su plan perfecto está en un orden predestinado por el tiempo del Señor y no del nuestro. El problema es cuando pedimos a Dios, queremos las cosas al tiempo de nosotros y no al tiempo de Dios, y a veces pedimos cosas que no son de la voluntad de Dios. En el versículo 3 nos dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Los discípulos escucharon que María decir que se habían llevado el cuerpo y que no se sabía dónde estaba. Ellos van al sepulcro a comprobar lo que María Magdalena decía. Ellos salieron y en su corazón fueron a buscar a Jesús porque sentían una inquietud tan grande. Lo primero que pasa por la mente de Pedro y Juan es salir al sepulcro a buscar a Jesús, sin importar otra cosa. ¿Cuál es tu prioridad en tu vida? ¿Buscas a Dios antes que cualquier cosa? ¿O tienes otras prioridades en tu vida? Tal vez pienses que no necesitas a Dios porque lo tienes todo. Una buena casa, carros, negocios, buen trabajo, buenas familias. Pero en la palabra de Dios nos dice en Isaías 59, del 2 al 3: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Pero si realmente buscas primero a Dios, como lo dice en Deuteronomio del 4, del 29 al 31, nos dice: mas si desde allí buscares a Yahweh, tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Yahweh tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Yahweh tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En el versículo 4 nos dice: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. En este versículo tenemos dos tipos de carreras en la vida de un hombre. El que corre la carrera del mundo, la cual es una carrera superficial de metas que incluyen el éxito financiero, profesional, de realización personal, de poder, de influencia, de tener una vida bonita y cómoda. En una carrera que te llenas de cosas superficiales e innecesarias. En una carrera endeudándote más y más, donde al final te lleva una vida vacía, perdida, de orientación y estrés en tu vida. Y tenemos la carrera de la fe, en la cual tú
corres poniendo los ojos 100% en Jesús. La carrera de vivir una vida de obediencia en la palabra de Dios. Esta carrera es completamente contrario a la carrera del mundo. En Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemiga contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros no podemos correr las dos carreras al mismo tiempo. Debes decidir correr la correcta. En Santiago 3, del 11 al 12 nos dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma apertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En la escritura vemos que Juan corrió más rápido que Pedro porque creemos que era más joven. Sin embargo, en tu carrera no importa si llegas primero o último, lo importante es que prosigas y no te detengas en tu meta, puesto tus ojos en Jesús. En Hebreos 12, del 1 al 2 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra dice que la fe, en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo nos dice que es la confianza de lo que esperaremos en algún futuro cercano, pero que aún no lo vemos realizado, pero tenemos la plena seguridad de que será hecho. O la fe es la sustancia, o sea, el componente de lo que están hechas las cosas que deseamos que se materialicen en un tiempo futuro, cuando tú confías en Dios y tienes la plena seguridad de que se realizará, aunque aún no lo veas manifestado. La fe es llamar a las cosas que no son a que sean. La fe es materialización de tus palabras y pensamientos cuando depositas tu confianza en Dios. Los pensamientos alineados a la voluntad de Dios se materializan en tu futuro cuando sea el tiempo de Dios, de acuerdo a la voluntad y el propósito que tiene Dios preparado para ti. Pero sin la sustancia o sin la fe es imposible construir o crear algo con nuestros pensamientos o deseos, porque jamás se materializarán en tu futuro, como lo dice en Hebreos 1 del 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. En el versículo 5 nos dice: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan, que llega primero al sepulcro, se agacha para ver dentro de la cueva. Normalmente la entrada de los sepulcros eran muy angostas y estrechas, por lo que se asomó para ver. Juan se asomó a mirar o examinar con detenimiento y vio los lienzos que llevaba Jesús, pero nos dice la Escritura que no entró. Muchas veces se nos presentan evidencias para creer en Jesús y su evangelio, pero no entramos por no querer comprometernos a pesar de tener todas las pruebas, o no queremos o no creemos completamente en su palabra porque hay algo que nos impide a entrar o buscar a Dios. A veces no nos tenemos la suficiente confianza en nosotros mismos para evangelizar a otros por el miedo a no saber qué palabras decir o cómo abordar el tema, o para no comprometernos, o por miedo a decir qué dirán. Aunque busques a Dios con todo tu corazón o no lo estés buscando, las pruebas están allí, puestas en la mesa. Pero nosotros a veces somos muy necios, muy testarudos en creerle realmente a Dios, porque no tenemos la suficiente fe ni la confianza en depositarle todo lo que tenemos en nuestra vida. ¿Qué es lo que te impide buscar a Dios a pesar de todas las evidencias que están en tus ojos y no entras a buscar realmente la presencia de Dios? A pesar de todas las evidencias y de examinar detenidamente todo, hay algo que te detiene. Dios nos da la oportunidad de buscarlo.
A veces nos quedamos como simples espectadores, solo viendo, pero no actuamos por el miedo o a dar el siguiente paso. Así es la fe muchas veces. Cuando llegamos a querer conocer a Dios, nuestra fe es muy pequeña. Aunque esté toda la evidencia en nuestros ojos y reconocemos y nos damos cuenta del incompleto de nuestra fe, pero pasado el tiempo, nos damos cuenta de que nuestra fe se ha profundizado y nuestra habilidad para articularla creció. Pero viendo hacia atrás, entendemos que había algo maravilloso, incluso sobre nuestra inmadura e inarticulada fe de ese tiempo. Y así es como nace la fe, y nos damos cuenta de lo que hemos crecido y de cómo seguimos creciendo con el paso del tiempo cuando tenemos toda nuestra confianza en el Creador y obedecemos a su voluntad. En el versículo 6 nos dice: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pedro, a diferencia de Juan, y a pesar de llegar mucho después al sepulcro, no se detuvo ni a asomarse, sino que entró directamente. El impetuoso Pedro no piensa ni siquiera en solo asomarse, sino que solo piensa en entrar para comprobar por él mismo lo que estaba pasando. Aunque Pedro era mayor, no le impidió ni se quedó indiferente al escuchar lo que dijo María. Él solo corrió al sepulcro. Esa es la actitud que debemos de tener para buscar a Dios, como lo dice en su palabra en Deuteronomio 4:29. Mas desde allí buscares a Yahweh tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma, buscarlo con un anhelo y con un corazón agradecido, y no buscarlo por lo que te puede dar, sino por lo que Él es. Cuando entiendes el verdadero sacrificio de la cruz, aprendes a valorar y atesorar su sangre derramada en el madero. Es cuando realmente comienzas a vivir. Te das cuenta de que hay mucho más que solo extender la mano y pedir una bendición. Es cuando lo buscas por conocerlo, para anhelarlo, para gozarte en él. Y te das cuenta de que no necesitas otra cosa más que su presencia, que lo llena todo, y comienzas a tener una relación con Dios que se convierte en tu amigo fiel y deja de ser ese Dios distante que se ve lejos, sentado en un trono que parece que no le interesa nada. Por eso nos dice en su palabra en Mateo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando te decidas a derramar tu corazón en la intimidad de su presencia, es allí donde vas a conocerlo y no querrás separarte jamás. Deleítate a sí mismo en Yahweh y Él te concederá las peticiones de tu corazón, como lo dice en el Salmo 37:4. Dios nos está llamando a formar una generación de hombres, mujeres, ancianos, de jóvenes, de niños con el corazón de Daniel, una generación que vuelve sus ojos y sus rostros a Dios, buscándolo en oración, ruego y ayuno, para buscar manifestación, respuesta y dirección del Espíritu Santo. Aparta un tiempo tú solo para Dios, buscándolo en oración y ruego. Aparta una cita con Dios que sea la misma hora para buscar su presencia. Un tiempo en que estés tú solo y que le dediques ese tiempo a Él, y verás que si lo haces por más de 21 días, verás resultados en tu vida espiritual, así como lo buscó Daniel. En Daniel 9:3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y en Daniel 10 del 2 al 4, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas.
Cuando realmente vuelvas tu rostro a Dios, apartes ese tiempo tú solo para Dios, buscando en oración, ruego, ayuno y humillación, verás los lienzos allí puestos y verás la evidencia con tus propios ojos delante de ti. Y verás cómo la gloria de Dios te envuelve en esa atmósfera de la dimensión de Daniel. Alza tus ojos a Dios para visualizar el plan y la visión de Dios para tu vida. En el versículo 7 nos dice: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. En verdad, qué maravilla que vemos que Pedro vio los lienzos y el sudario que usó Jesús. El mismo Pedro que le falló unos días antes, hoy estaba corriendo y viendo los lienzos puestos y las vendajes usados, pero estaban enrollados y acomodados como si nunca hubieran sido usados en un cuerpo. Recuerde que los lienzos y vendajes se humedecían con ungüentos, especies, y secándose y endureciéndose, formando una especie de mortaja o de momia o de un capullo, envolviendo completamente el cuerpo. Mas estos vendajes estaban acomodados sin evidencia de haber sido cortados o arrancados. Pedro vio que se encontraba todo ordenado y pulcro, dando señales de que no había sido mano humana. Pareciera como si se hubiera evaporado el cuerpo. Los lienzos proporcionan una evidencia visual de la resurrección. El cuerpo ya no está, pero los lienzos nos recuerdan que el cuerpo de Jesús estaba allí. Los lienzos proveen evidencia de que el cuerpo no fue robado, puesto que estaban ordenados y acomodados. Jesús salió de ese capullo como si fuera un grano o semilla, de esa cáscara, así como una planta sale de su semilla, como lo describe en Juan 12, versículo 24-25. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la guardará. Así pues, Jesús perdió su vida por amor a cada uno de nosotros, por poner su fruto en nuestras vidas, como lo dice en Efesios 2, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es el Jesús resucitado, naciendo en un cuerpo totalmente glorificado. La resurrección es el tema principal de la fe creyente. La resurrección es la señal y la prueba definitiva de quién es Jesús, como lo dice en Romanos 1:4, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La importancia de la resurrección en el Evangelio radica en que si Cristo no resucitó de entre los muertos, la fe es vana y no hay buenas nuevas que anunciar, y el sacrificio de todos los apóstoles y mártires es falso. El tema de la resurrección es el hecho más glorioso que ha tenido lugar en la historia de la humanidad. En el versículo 8 nos dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Juan vio que no estaba el cuerpo y creyó en Jesús sin requerir evidencia. Muchos de nosotros buscamos evidencia para demostrar que Jesús realmente resucitó, y pedimos que se nos aparezca en forma física para creer que Él es real y verdadero. Y esa es la razón por la que no creemos. Pero Juan no necesitó ver los lienzos para comprobar, como lo hizo Pedro al examinar todo detenidamente. Juan vio sin ver y creyó más sin evidencias en las palabras de Jesús, que algo maravilloso había sucedido. Ese es el problema de muchos de nosotros, en que necesitamos ver para creer, en lugar de creer para luego ver. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Por eso les digo
crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. No sean como Tomás de incrédulo, porque como Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En verdad, Dios te llama a que le creas a Él, a que le creas a su palabra, que Él es el único Dios verdadero. A que no pidas evidencia, solo cree, confía y ten fe. Déjate envolver. Cuando le creemos a Dios, empezaremos a ver su mano actuar en nosotros. Cuando confiemos en Él, es que empezaremos a experimentar su dirección. Al tener fe, vemos a Dios actuar más. En el versículo 9 nos dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. En el versículo 10 nos dice, y volvieron los discípulos a los suyos. Los discípulos de ese tiempo no entendieron la resurrección de Jesús solo por ver la tumba vacía. Solo hasta que vieron y tocaron el cuerpo de Jesús glorificado cuando comieron con Jesús en una casa en Jerusalén, fue que creyeron, excepto Juan y Pedro, que vieron la evidencia. La resurrección nos indica que diariamente debemos morir a nosotros mismos, como lo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me llamó y se entregó a sí mismo por mí. Si pues habéis resucitado con Cristo, mirad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La resurrección es un proceso que debemos morir y resucitar las veces que sean necesarias hasta que podamos vencer la carne. Sabemos que esto no es fácil, porque esto es una lucha diaria que se vive en nuestra mente con nosotros mismos, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Sabemos que tropezaremos y que caeremos, pero debemos levantarnos y seguir intentándolo, muriendo a nosotros mismos diariamente como parte del proceso de santificación. Por eso es necesario que diariamente tomemos nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos e ir en pos de Jesús y seguirlo. Morir a nosotros mismos significa que las cosas de la vida antigua deben morir junto con todos los caminos pecaminosos y los estilos de vida que no nos llevan a ningún camino. Yo quiero orar por ti. Bendito Padre Celestial, en este momento estamos reunidos, mi Señor, aclamándote, pidiéndote, dándote gloria, dándote honra, Padre. Que seas tú, Señor, moviéndote, Señor. Envía este audio, Padre, y lánzalo, mi Dios, a los corazones de los que están escuchando, mi Rey. Seas tú, mi Señor, enviando el mensaje. Sé tú, mi Señor, hablando, y no sea palabra de hombre el que hable. Sé tú mismo, Señor, tu palabra saliendo de mi boca, mi Dios Padre. Que seas tú, mi Padre, el único al que le confiamos, al que creemos, mi Dios. Y te pedimos, bendito Padre, que tú selles esta oración en el nombre de Jesús, mi Rey. Te pedimos, Señor, que pongas voluntad en nosotros, tanto de hacer como de querer, para buscarte temprano de madrugada, aun cuando todo está oscuro, para buscar tu rostro y para buscar tu presencia. Quita toda aflicción, mi Dios Padre, toda preocupación, todo pensamiento, toda turbación que nuble nuestras mentes, todo dolor o herida del pasado que nos bloqueó en ir en busca de tu presencia, mi Señor. Remueve todo distractor emocional que nos impida ir en la dirección que tienes para nosotros. Te pedimos, Padre, que reveles tu plan y tu propósito de acuerdo a los tiempos que tienes preparado, cumpliéndose su perfecta voluntad que tienes para cada uno de nosotros, y concede cada petición que tienes en mis hermanos, alineados a tus propósitos en sus vidas, en el nombre de Jesús, mi Señor.
Padre, dispón un corazón para buscarte siempre y en todo momento y en todo lugar, mi Dios, como lo dice en tu palabra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, para intimar contigo, para tener comunión, para acercarnos a tu presencia y buscar tu rostro, oh Jesús. Pon fuerzas y fortalezas en nosotros para correr la carrera de la fe y poner los ojos en ti, mi Señor, el autor y consumador de la fe. Materializa cada palabra, cada pensamiento y conviértelos en promesas, arrebatando la palabra que has puesto en cada uno de nosotros para hacerse realidad. Crea, Señor, ese futuro para dar y llevar el fruto de esa semilla que tú ya depositaste en cada uno de nosotros y ser esa luz para llevar la palabra a cada afligido y a cada desconsolado que necesite de ti, mi Dios. Pon una fe inquebrantable en nuestras vidas para buscarte más, más y más y llenarnos de ti y de tu preciosa presencia, papá, para poder creer sin necesidad de ver y caminar por fe y no por vista, caminando en obediencia hacia ti, mi Dios. Nos ponemos delante de ti, Señor, como una nueva generación de Daniel. Llámanos, Señor, para ser como Daniel, para apartarnos para ti, mi Señor, y buscarte en oración, ruego y ayuno y humillación. Envuélvenos en esa atmósfera, en esa dimensión de Daniel, para alzar nuestros ojos a ti, mi Señor, y buscar tu rostro y visualizar tu perfecto plan y propósito en nuestras vidas. Poderoso, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Señor, estamos aquí sacrificando nuestras carnes. Danos fuerzas para luchar contra nuestra propia carne. Danos fortaleza. Nos ofrecemos como sacrificio vivo y agradable a tu presencia, muriendo nosotros mismos en nuestras viejas costumbres y pensamientos. Ayúdanos a luchar más y más y a alcanzar tu meta para no vivir yo, sino Cristo en mí. Ayúdanos a vencer a la carne. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón, creyendo que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, mi Señor. En el nombre de Jesús te damos toda gloria y toda honra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre, moviéndote, Señor. Tú eres el único Dios verdadero, el único Dios que está con nosotros, mi Señor. Acompáñalo, Señor. Envía ángeles protectores, enviamos ángeles príncipes que vayan en pos de todos los que escuchan este mensaje, mi Señor, y empieza a moverte, mi Señor, empieza a moverlo, Señor. Toca su corazón, toca sus mentes, sus pensamientos, Padre. Hazlos redarguir, mi Señor. Te los entrego, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey.